Top. Entonces nosotros quedamos en el capítulo 2, ¿sí? Donde ya vamos a empezar con el Shabbat, séptimo día. Fíjate, el séptimo día no quiere decir de que el Shabbat, que es el descanso, el, no se tiene que entender de que el Creador descansó y por eso se tiene que descansar. No. El Creador, el séptimo día, creó el descanso. ¿Me entiendes? Creó el descanso. El Shabbat, el séptimo día, es una creación también. ¿Entiendes? Dice, así fueron concluidos los cielos y la tierra y todos sus componentes. Dios concluyó en el séptimo día su labor que había hecho y cesó en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de toda su labor la que Dios había creado para hacer. Vamos a ver aquí. Con lo que dice Dios concluyó en el séptimo día y cesó el séptimo día, quiere decir, porque si tú dirías todo en el séptimo día, tú ya no puedes hacer nada, pero aquí dice que cesó en el séptimo día. ¿Cuándo cesó precisamente? ¿Cuándo concluyó su labor? Concluyó su labor en el momento preciso cuando entró el séptimo día. Porque el único que puede saber es Dios. Dios es el único que puede saber cuándo entra precisamente nosotros podemos saber de que la noche cae con las 3 estrellas, como dice la halajá, la ley, de cuando entra la noche, entra el Shabbat, con las 3 estrellas pequeñas, o incluso las medianas, y de las grandes no se puede estudiar, porque las grandes también se ven en el día, entonces tiene que ser o las pequeñas o las medianas. Eso es para nosotros. Y por eso nosotros, para entrar al Shabbat, no entramos justamente con el Shabbat, sino que se entra unos 20 minutos antes de la caída del sol. Se agarra incluso tiempo antes. Porque es otra cosa, una mitzvah que hay de agregar, hay que agregar del día mundano, hay que agregar a santificar parte del día mundano. Lo mínimo serían como 3 minutos. Pero si uno quiere agregar más, se puede hacer. Pero ya las velas de por sí las velas de Shabbat se prenden de por sí más o menos como entre 20 minutos ya antes de la puesta del sol, cuando ya cae el sol, que entra el crepúsculo, más o menos, ¿sí? Pero eso somos nosotros porque nosotros no sabemos cuándo entra la noche precisamente, ¿sí? Nosotros somos seres humanos, pero Dios que sí Él sabe en qué momento preciso entra el séptimo, por eso está escrito, Dios concluyó en el séptimo día. Cuando entró el séptimo día precisamente te cesó su labor que había hecho y cesó el séptimo día, dice Rashi. Rabbi Shimon dijo, un ser humano que no conoce con exactitud ni su tiempo ni sus instantes, necesita agregar tiempo de lo profano a lo sagrado, de lo que estamos hablando anteriormente. Es decir, comenzar el Shabbat un poco antes del instante exacto de su llegada. De este modo, se agrega el tiempo profano al tiempo sagrado. Pero el santo bendito es que conoce exactamente su tiempo y sus instantes. Ingresó en el Shabbat como el grosor de un cabello. Fíjate lo que es, como el grosor de un cabello. Quiero momentáneo. ¡Tah! Apenas cambió el día, entró la noche, pluma, ahí en ese momento. Y por ello parece como si hubiera terminado su labor en ese mismo día, el séptimo. Otra explicación, ¿qué era lo que le faltaba al mundo para que el texto afirme que Dios completó su labor en el séptimo día? La respuesta es el reposo mismo. Al llegar el Shabbat, llegó el reposo, entonces concluyó y fue completada la obra de la creación. Quiere decir, el principio de este versículo dice que Dios concluyó su labor en el séptimo día, mientras que seguidamente al decir que se abstuvo de toda su labor, se implica que en tal día descansó. Rashi explica esta aparente contradicción en dos modos. En la que dijimos anteriormente, con referente de que él sabe sus instantes y él sabe cómo entrar al séptimo día, y el segundo, con lo que dijimos ahorita, que era lo que le faltaba al mundo, que era el descanso en sí. Quiere decir de que la persona a la final, todos los 6 días
que tiene que trabajar y tiene que hacer cosas, labores y todo lo demás, todo es para a la final llegar al descanso. Todo se hace para llegar allí, para llegar al Shabbat. Hay muchos comentaristas que... hay un comentario interesante que dice que los días eran... Los 6 primeros días eran de 28 horas. Y el Creador le pidió, como decir, el diezmo o lo mejor de esos días para crear un nuevo día, para crear ese séptimo día grande, ese séptimo día que viene siendo el Shabbat. Y por eso cada día dio 4 horas de su día, y 4 por 6, 24, se hizo el día de Shabbat. Así yo vi en una explicación muy interesantísima. También vamos a ver con referente a lo que dijimos anteriormente, hagamos al hombre. En el Midrash dice que Akadosh Baruj Hu no solamente se llamó a los ángeles, sino también llamó a los animales, a toda la creación, para hacer del hombre toda la creación. Dentro del hombre están las tjunot, o sea, las características de cada animal. Sí, muy interesante. Por ejemplo, por lo menos el tigre recibió ser un ser atrevido, ¿sí? De la gacela ser rápido, del león, de la geburá, la fuerza. Ser ligero como un águila. De cada uno de los animales él recibió características también, ¿me entiendes? De cada uno de los animales, de cada uno de la creación. El hombre se le dice, los sabios dicen, el hombre es un olam katan, un mundo pequeño. Todo lo que hay en el mundo hay en él. Está hecho de agua, está hecho de esto, la ceja como una montaña, todo lo que hay en el todo, ruaj, tierra, todo lo que hay en el mundo. Fíjate, dentro de uno también hay incluso todo lo que hay en el mundo con referente a mercurio, hierro, todas esas cosas que hay en el mundo, todo eso también está dentro del hombre. Uno también tiene hierro, tiene todo eso está dentro del hombre, hasta tanto. Todo el hombre es un mundo pequeño. Entonces seguimos y dice, Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó toda su labor, la que Dios había creado para hacer. Quiere decirle que este mundo es un mundo que se llama mundo Olam Asiá, un mundo para hacer. Dios creó este mundo para hacer. ¿Para hacer qué? Para hacer, para cumplir la- su voluntad. Pero la persona no puede decir, tú sabes qué, yo creo en Dios en mi corazón y con eso es suficiente. ¿Sí? Como una persona me dijo, era como cristiano, no sé si todavía sigue creyendo en esas tontadas, pero yo me dijo, no, tú sabes qué, a nosotros nos dijeron que todo lo que está escrito en el testamento, en el Viejo Testamento, todos esos preceptos y todo lo demás, la persona tiene que recibirlas en su corazón y ya, con eso es suficiente. No entiendo, no hay que hacer nada, entonces ¿para qué viniste? No entiendo, ¿para qué estás aquí? Aquí está escrito explícitamente, fue creado para hacer. Esto es un mundo para hacer qué, hacer. Para eso el hombre, el creador colocó el alma dentro del cuerpo, porque este es un mundo material para que la persona pueda agarrar cosas materiales y poder hacer cumplir los preceptos, hacer cosas, ayudar, esto, lo otro, se necesita el cuerpo. Sí, entonces dice Rashi, bendijo y lo consagró, lo bendijo con el maná. ¿Por qué? Pues durante todos los días de la semana a los israelitas en el desierto les caía el maná que comían, la medida de un homer por cabeza, pero en el sexto día recibían una doble ración y lo consagró con el maná, en el sentido de que no caería en Shabbat. Este pasaje fue escrito en referencia al futuro.
Rashi no quiere decir que este pasaje en el cual Dios bendijo y santificó el séptimo día de la creación fue escrito exclusivamente en referencia a un suceso que solo ocurriría una vez en la historia, como cuando Israel salieron al desierto. Cita aquí el caso del maná como ejemplo concreto e históricamente verificado de la prodigalidad de Dios hacia el hombre. Pero el mismo fenómeno se repite en cada Shabbat de la semana. Dios provee al hombre de todo lo necesario, y éste, al igual que sucedió en el caso del maná, debe poner en él su confianza y observar el Shabbat consagrándolo como un día aparte y absteniéndose de trabajar en él. Muy interesante y muy buena esa explicación, cómo lo santificó y cómo lo consagró. De por sí yo podría decir, ¿tú sabes qué? Este, la persona piensa que entre más yo trabajo, mi sueldo va a ser más grande, supuestamente, ¿sí? Y entonces, si yo no trabajo en Shabbat, no trabajo en Shabbat, es un día que yo no trabajo. Entonces, si yo trabajara, recibiera más. Pero ahora que no trabajo, recibo menos. Fíjate lo que es. Y ellos que recibían en el día, el sexto día, recibían porción doble. Eso es lo que quiere decir que lo consagró y lo bendijo. Lo consagró y, sí, en el sentido de que por ser santo, y todo lo que por ser santo y porque nosotros todo lo que tenemos que hacer aquí es para nuestra alma, pudiéramos pensar, no, tú sabes, la persona piensa que supuestamente sí, que él es el que provee el sustento al mismo, mientras que no es así, al revés. Entre más la persona tenga confianza en Dios y sabe que todo es de Dios, nada es imposible para él, todo es de él puede darte incluso que no hagas nada. Con eso es suficiente. Tú haz lo que tienes que hacer. Tú tienes que santificar el Yom Shabbat, el día sagrado, y consagrándolo y todo lo que tienes que hacer. No te preocupes por el, por el sustento, al revés. El sustento que tú haces en los 6 días, ese sustento va a recibir bendición. Y con la bendición te va a alcanzar para todo. Pero si tú profanas el Shabbat y tú trabajas en Shabbat y todo lo demás, también el dinero que tienes es profanado. Entonces a la final, ¿qué va a pasar con ese dinero? Se te daña el carro, se te daña la estufa, tienes que arreglarte los dientes, tienes que esto, todo lo demás. Toda la plata que tú supuestamente pensaste que hiciste de más y todo eso, toda la plata se te va a la final. Y se te va en puras cosas que de repente se te dañaron y todo lo demás. ¿Por qué? Porque profanaste el Shabbat. Por profanar el Shabbat. Hasta que la persona tome conciencia y sepa de que de ahí vienen sus, sus pérdidas monetarias. Que él piensa supuestamente que va a hacer más. A la final no hace más, hace menos. Y todo eso, la persona, la persona tiene que llegar a eso con la fe que coloca en el Creador. Muy importante. A la hora que yo dejo de cesar, me estoy pareciendo al Creador. También hizo lo mismo, yo también hago lo mismo. Y yo soy prácticamente, yo soy testigo de que así fue como Dios creó el mundo. 6 días labores y el séptimo descansas. Yo soy testigo de eso. Estoy dando testimonio en eso. Y qué más grande que la fe que coloco, que incluso no voy a trabajar, yo sé que me proveerá todas las cosas que yo necesito. No hay necesidad de profanar el Shabbat. Y ese es el mayor fe que tiene la persona en el Creador al hacer una cosa así. Una de las cosas que yo escuché cuando le trajeron el cristianismo al Constantino fue que le dijeron que ellos supuestamente tenían que cuidar el Shabbat. Y él les dijo, no, no, tú sabes lo que es un día de trabajo, no trabajar y todo lo demás. Y le dijeron, bueno, no importa, entonces vamos a quitar el día de Shabbat, podemos cambiarlo, vamos a colocar el domingo que él quería que era el domingo porque se la pasaba haciendo, sirviendo al sol, no sé qué era lo que hacía también.
Y después le hablaron sobre el Brit Milá, la circuncisión. Dijo, no, ¿cómo le vamos a quitar un pedazo del cuerpo a la persona y todo lo demás? Dijo, no, tranquilo, tranquilo. Le podemos quitar también ese precepto, todo está bien, con tal y él la hiciera oficial esa religión y todo lo demás. De ahí vemos todas las mentiras que ellos hicieron y causaron y todo lo demás. Todo es pura mentira, nada, nada que ver. Que Dios había creado para hacer esto implica que la labor que debía ser realizada durante el Shabbat, Dios la duplicó y la llevó a cabo en el sexto día. Lo más lógico hubiera sido que el versículo dijera que Dios creó e hizo, no que creó para hacer, lo cual implica que algo debía ser hecho en el futuro. Rashi señala que una parte de la labor, en cierto sentido, estaba destinada a ser hecha en Shabbat, solo que Dios la anticipó. Y ahí dice también en el Pirkei Avot de que 10 cosas fueron hechas en el Ben Hashmashot, en el crepúsculo. ¿Okay? Varias cosas que se hicieron allí. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para pasar a la siguiente versículo.